Ese zumo era para ti, Natalia. ¡Para ti! Sofía no debía tomarlo. Lo arruinaste todo. 8 meses preparando las dosis perfectas. 8 meses calculando cuándo colapsarías. Y tú se lo regalaste a ella, como si fuera un maldito favor. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi esposo, mientras 2 oficiales de policía lo arrastraban fuera de nuestra casa. Yo estaba ahí, paralizada, sosteniendo en mis manos un informe toxicológico que acababa de cambiar mi vida para siempre. Resultado del análisis: presencia de múltiples antipsicóticos y sedantes en concentraciones extremadamente elevadas. Dosis muy superiores a niveles terapéuticos normales. Y debajo, en letra roja, la conclusión de la doctora Patricia Vega. Estas sustancias, administradas diariamente durante 2-3 semanas, inducirían psicosis aguda, alucinaciones violentas y comportamiento errático indistinguible de enfermedades mentales graves. La víctima sería candidata inmediata para internamiento psiquiátrico involuntario. El zumo, el maldito zumo de naranja fresco y saludable, que Daniel me preparaba cada mañana con esa sonrisa amorosa. El que yo rechazaba porque desde niña odiaba las bebidas ácidas. El que, por no desperdiciar y ser amable, le regalaba a Sofía Linares, su secretaria. Y Sofía estaba ahora en el pabellón psiquiátrico del Hospital Central, atada a una camilla, gritando que las paredes le hablaban y que todos querían matarla. Si quieres saber cómo una simple aversión al sabor ácido me salvó de ser envenenada por mi propio esposo, y cómo descubrí el plan más siniestro que alguien podría tramar contra la persona que ama, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Esta historia te dejará helado. Déjame llevarte al principio, al día en que todo comenzó, y yo no tenía ni idea del infierno que estaba a punto de vivir. Mi nombre es Natalia Romero. Tengo 34 años y soy la única heredera de Textiles Romero, una empresa familiar que mi abuelo fundó hace 60 años y que hoy vale aproximadamente $15 millones. Soy arquitecta de profesión. Trabajo principalmente desde casa diseñando proyectos residenciales y hace 5 años me casé con Daniel Cortés, un contador que conocí en una cena de negocios. Daniel era, o al menos parecía ser, el hombre perfecto. Atento, cariñoso, interesado en mi bienestar. Desde los primeros meses de matrimonio, desarrolló una rutina que me parecía tierna. Cada mañana, sin falta, me preparaba un zumo de naranja recién exprimido y me lo traía a la cama junto con un beso en la frente. «Es para tu salud, amor», decía con esa sonrisa que creí genuina durante tanto tiempo. Vitamina C, antioxidantes, todo lo que necesitas para empezar el día con energía. El problema era que yo, desde niña, siempre había odiado las bebidas ácidas. Naranja, limón, pomelo, cualquier cosa con ese sabor agrio me producía náuseas. Se lo había dicho a Daniel cientos de veces, pero él insistía. «Nati, es solo un vasito, por tu salud, por mí». Los primeros meses, para no desairarlo, me forzaba a tomar algunos sorbos. Recuerdo que después de beber, me sentía extraña, mareada, como si el mundo se moviera ligeramente más lento. Atribuí eso al sabor desagradable, a mi rechazo natural a las bebidas ácidas. Pero hace aproximadamente 8 meses, algo cambió. Daniel consiguió un trabajo mejor en una firma de contabilidad corporativa. Con ese nuevo puesto vino una secretaria personal, Sofía Linares, una mujer joven, de 29 años, siempre sonriente, siempre amable cuando la veía en eventos de la empresa. «Sofía es tan eficiente», me decía Daniel frecuentemente. «No sé qué haría sin ella en la oficina». Un día, hace exactamente 8 meses, Sofía vino a nuestra casa a dejar unos documentos que Daniel necesitaba firmar urgentemente. Llegó temprano, justo cuando Daniel acababa de preparar mi zumo matutino. Yo estaba en pijama, recién levantada, con ese vaso de zumo de naranja en la mano que sabía que no iba a beber. «Buenos días, Natalia», me saludó Sofía con esa energía que algunas personas tienen naturalmente por las mañanas. «Buenos días, Sofía. ¿Quieres un café? ¿Algo de desayunar?» «Oh, no quiero molestar». Miré el vaso de zumo en mi mano. Esa bebida que Daniel había preparado con tanto esmero
y que yo iba a tirar por el fregadero en cuanto él se fuera a bañar, como hacía todas las mañanas. Y entonces tuve una idea que, sin saberlo, me salvaría la vida. ¿Te gusta el zumo de naranja recién exprimido?, le pregunté a Sofía. Sus ojos se iluminaron. Me encanta, pero nunca tengo tiempo de prepararlo por las mañanas. Pues toma este, le dije, extendiéndole el vaso. Daniel me lo preparó, pero yo ya desayuné. Sería una lástima desperdiciarlo. Sofía vaciló solo un segundo antes de tomarlo. ¿Estás segura? Completamente. En serio, ¿me harías un favor? Ella bebió el zumo completo mientras esperaba a que Daniel saliera de la ducha. La vi saborearlo, comentar lo fresco que estaba, lo delicioso. Y cuando Daniel apareció y vio el vaso vacío en la mesa, noté algo extraño en su expresión, un destello de algo. ¿Confusión? ¿Preocupación? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. ¿Te gustó el zumo, amor?, me preguntó con esa voz casual que ahora sé que escondía pánico. Sí, estuvo delicioso. Mentí, como siempre. Y así comenzó una rutina que duraría semanas. Cada mañana, Daniel me preparaba el zumo. Cada mañana, yo encontraba una excusa para no beberlo frente a él. Y cuando llegaba Sofía a la oficina, cosa que ocurría con frecuencia porque Daniel necesitaba revisar documentos en casa, yo le ofrecía el zumo. Nati, eres tan generosa, me decía ella siempre. Este zumo me da energía para todo el día. Yo sonreía, feliz de no tener que fingir que me gustaba esa bebida ácida, sin saber que cada vaso que Sofía bebía la estaba acercando más a un colapso mental devastador. Pasaron 2 semanas, 3, 4, y entonces comenzaron las señales. Sofía empezó a llegar tarde al trabajo. Daniel lo mencionaba durante las cenas con preocupación, que ahora sé era falsa. Sofía no es la misma últimamente. Parece distraída, olvida citas, pierde documentos. Quizás está estresada, comenté yo, sin darle mayor importancia. Pero las cosas empeoraron rápidamente. En la 5ª semana de beber mis zumos regalados, Sofía comenzó a comportarse de manera extraña en la oficina. Daniel llegaba a casa y me contaba, con una preocupación creciente, que ahora reconozco como terror mal disimulado. Hoy Sofía dijo que escuchaba voces en la sala de conferencias. Insistió en que alguien le hablaba desde las paredes. Tuvimos que enviarla a casa. Pobrecita, dije genuinamente preocupada. ¿Crees que debería ver a un médico? Ya se lo sugerí, respondió Daniel, y noté cómo sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba su carne. Pero ella insiste en que está bien. Al día siguiente fue peor. Mucho peor. Daniel recibió una llamada de la oficina mientras estábamos desayunando. Lo vi palidecer mientras escuchaba. ¿Qué? ¿Cómo que atacó a alguien? Voy para allá inmediatamente. Se fue tan rápido que olvidó su maletín. Y yo, curiosa y preocupada por Sofía, decidí seguirlo. Lo que vi cuando llegué a esa oficina todavía me persigue en las noches. Sofía estaba en el centro de la sala de recepción, rodeada de compañeros de trabajo aterrorizados. Tenía el cabello desaliñado, los ojos desorbitados, y gritaba cosas incoherentes mientras intentaba arrancar los cuadros de las paredes. «Las paredes me hablan. Me dicen que todos quieren matarme. Puedo ver sus pensamientos. Veo lo que planean». 2 hombres de seguridad intentaban sujetarla, pero ella se resistía con una fuerza que parecía sobrehumana. Y entonces, con un movimiento rápido y violento, se lanzó sobre una compañera de trabajo llamada Mercedes y comenzó a estrangularla. «Tú eres una de ellos. Tú pusiste el veneno. Lo sé. Las voces me lo dijeron». Fue necesaria la intervención de 4 personas para separar a Sofía de Mercedes, quien quedó llorando en el suelo, con marcas rojas en el cuello. Sofía seguía gritando, luchando, viendo cosas que ninguno de nosotros podía ver. La ambulancia llegó en 10 minutos. Los paramédicos tuvieron que sedarla para poder trasladarla. Y mientras la subían a la camilla, gritando sobre demonios y conspiraciones y veneno en todas partes, vi a Daniel. Estaba en una esquina de la oficina, pálido como un fantasma, temblando, con las manos en la cabeza. No parecía preocupado, parecía aterrorizado,
Parecía alguien que acababa de ver su plan perfecto desmoronarse frente a sus ojos. Esa noche, cuando regresamos a casa, Daniel no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro de la sala, haciendo llamadas telefónicas que interrumpía cuando yo me acercaba, revisando su teléfono obsesivamente. «Daniel, ¿qué pasa?», le pregunté. «Sé que lo de Sofía fue horrible, pero tú estás diferente». «Es solo shock», respondió demasiado rápido. «Ver a alguien que conoces tener un colapso mental así es perturbador». «¿Crees que fue un colapso mental? ¿Así de repente?» «Las enfermedades mentales pueden manifestarse así», dijo con una autoridad que me pareció ensayada. «Psicosis aguda, esquizofrenia, puede aparecer de la nada». Pero algo en mi interior me decía que aquí había más. Algo no encajaba. Al día siguiente, Daniel anunció que iría a visitar a Sofía al hospital psiquiátrico donde la habían internado. «Es lo menos que puedo hacer. Era mi secretaria. Tengo responsabilidad hacia ella». «Voy contigo», dije. «No es necesario, Nati. Tú tienes trabajo». «Insisto, Sofía me caía bien. Quiero verla». No pudo negarme sin levantar sospechas. El Hospital Central tenía un pabellón psiquiátrico en el tercer piso. Cuando llegamos, una enfermera nos informó que Sofía estaba bajo observación constante y sedación fuerte, porque seguía violenta y delirante. «¿Podemos verla?», preguntó Daniel, y noté cómo sudaba a pesar del aire acondicionado del hospital. «Solo a través del vidrio de observación, por seguridad». Nos llevó a una habitación con una ventana de vidrio reforzado. Del otro lado, Sofía estaba en una cama con correas de sujeción en muñecas y tobillos. Estaba despierta, pero su mirada era vacía, perdida. De vez en cuando gritaba cosas incomprensibles y luchaba contra las correas. Daniel se acercó al vidrio y puso la mano sobre él. Y lo que vi en su rostro no fue compasión, fue culpa, fue terror. Fue el rostro de alguien que sabía exactamente por qué Sofía estaba ahí. «Daniel», dije suavemente, «¿hay algo que quieras decirme?». Él se giró bruscamente hacia mí. «¿Qué? No». «¿Por qué?». «Porque te comportas como si fueras responsable de lo que le pasó a ella. Estás siendo ridícula, Natalia». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa misma tarde, mientras Daniel salía a comprar algunas cosas, hice algo que jamás había hecho en 5 años de matrimonio. Revisé sus cosas, su laptop, su teléfono, su maletín. En el maletín encontré una carpeta escondida bajo unos documentos de trabajo. La abrí y lo que vi me heló la sangre. Recetas médicas, docenas de ellas, a mi nombre, de una clínica que nunca había visitado, firmadas por un doctor Esteban Ruiz que nunca había conocido, fechadas durante los últimos 8 meses. Las recetas eran para antipsicóticos potentes, sedantes, drogas que normalmente se recetan a pacientes con esquizofrenia severa, trastorno bipolar, psicosis. Y las cantidades eran enormes. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página con mi teléfono. Y entonces encontré algo más. Un documento médico, en papel membretado oficial, que decía: Orden de internamiento involuntario. Paciente: Natalia Romero de Cortés. Diagnóstico: psicosis paranoide aguda con tendencias violentas. Autorización: Dr. Esteban Ruiz. Fecha de emisión: en blanco. Familiar responsable: Daniel Cortés, esposo. El documento estaba completo, firmado, sellado. Solo faltaba llenar la fecha. Era una orden lista para ser usada en el momento en que Daniel decidiera que era el momento de internarme. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Daniel había planeado todo. Había creado un historial médico falso a mi nombre. Había conseguido una orden de internamiento prefabricada. Había preparado el terreno para hacerme parecer loca y encerrarme en un psiquiátrico. Y el zumo, el maldito zumo. Corrí a la cocina. Daniel todavía no regresaba. Abrí el refrigerador y ahí estaba, la jarra de zumo, recién exprimido, que preparaba cada mañana. La que supuestamente contenía solo naranjas. Tomé un frasco estéril que tenía de un proyecto de arquitectura donde necesitábamos muestras de agua. Vertí zumo en él. Lo sellé cuidadosamente.
Y luego busqué en Google, Laboratorio Toxicológico Análisis Urgente cerca de mí. Encontré uno a 20 minutos de distancia. Tomé mi auto y conduje como loca. Cuando llegué, la recepcionista me miró con preocupación porque probablemente mi cara reflejaba el pánico que sentía. Necesito un análisis toxicológico completo de esta muestra, dije, poniendo el frasco sobre el mostrador. Urgente, pagaré lo que sea necesario. Normalmente tardamos 3 a 5 días. Le pagaré el triple si me dan resultados mañana. Ella vaciló. Luego asintió. Déjeme hablar con la doctora Vega. Ella maneja casos urgentes. La doctora Patricia Vega salió 5 minutos después. Era una mujer de 40 y tantos años, con ojos inteligentes y una expresión seria. ¿Qué tipo de sustancias sospecha que contiene esta muestra?, me preguntó directamente. Drogas psiquiátricas, antipsicóticos, sedantes. No sé exactamente cuáles, pero necesito saberlo. Ella me estudió en silencio. ¿Está en peligro? Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Creo que mi esposo ha estado intentando envenenarme durante meses. Y creo que accidentalmente envenenó a otra persona. Y esa persona ahora está internada en un psiquiátrico creyendo que está loca. La doctora Vega tomó el frasco. Tendrá sus resultados mañana a las 2 de la tarde. Y señora, si sus sospechas son correctas, necesitará ir a la policía inmediatamente. Esa noche fue la más larga de mi vida. Daniel llegó a casa actuando normal. Me preguntó sobre mi día, preparó la cena, y yo actué como si nada, sonriendo, conversando, mientras por dentro me desmoronaba. ¿Preparaste zumo para mañana?, me preguntó antes de dormir. Por supuesto, amor. Como siempre. Él sonrió. Esa sonrisa que había amado durante 5 años y que ahora me producía náuseas. A las 2 de la tarde del día siguiente, estaba sentada en el laboratorio cuando la doctora Vega salió con una carpeta y una expresión sombría. ¿Qué reveló el análisis toxicológico? ¿Cómo confrontó Natalia a Daniel? ¿Qué pasó con Sofía? ¿Y cuál fue la venganza perfecta contra el hombre que intentó robarle la cordura y la vida? A las 2 de la tarde del día siguiente, estaba sentada en el laboratorio cuando la doctora Vega salió con una carpeta y una expresión sombría. Señora Cortés, dijo cerrando la puerta de su oficina detrás de nosotras. Necesita sentarse. Me dejé caer en la silla, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La doctora Vega abrió la carpeta y colocó varios documentos frente a mí. Gráficas, tablas, números que no entendía pero que claramente significaban algo terrible. El análisis ha revelado la presencia de múltiples sustancias psicotrópicas en concentraciones alarmantes. Comenzó con voz profesional pero tensa. Específicamente, encontramos antipsicóticos potentes, sedantes de alta potencia y otros compuestos que, combinados, están diseñados para inducir síntomas de enfermedades mentales graves. Mi respiración se volvió superficial. ¿Qué tipo de síntomas? Alucinaciones visuales y auditivas, paranoia extrema, delirios, comportamiento errático e impredecible, episodios psicóticos violentos. Hizo una pausa. Exactamente el tipo de síntomas que justificarían un internamiento psiquiátrico involuntario. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Entonces es verdad. Mi esposo, durante 8 meses... Señora Cortés. La doctora Vega se inclinó hacia adelante, su voz ahora más suave pero urgente. Las concentraciones que encontramos son entre 5 y 10 veces superiores a las dosis terapéuticas normales. Si usted hubiera estado consumiendo este zumo diariamente durante 2 o 3 semanas consecutivas, habría experimentado un colapso mental completo. Habría parecido esquizofrénica. Habría sido imposible distinguir los síntomas inducidos por drogas de una enfermedad mental genuina. Sofía, susurré. Mi Dios. Sofía ha estado bebiendo esto durante casi 2 meses. La doctora asintió gravemente. Si otra persona ha estado consumiendo estas sustancias, eso explicaría un colapso psicótico severo. Y lo peor es que los médicos del hospital psiquiátrico probablemente están tratándola por esquizofrenia o psicosis orgánica, sin saber que en realidad está sufriendo una intoxicación medicamentosa. Tengo que decirles, tengo que ir al hospital y... Primero,
Me interrumpió la doctora Vega firmemente. Tiene que ir a la policía. Con esta evidencia. Porque lo que su esposo ha hecho no es solo intento de envenenamiento. Es intento de secuestro a través de internamiento fraudulento. Es un crimen extremadamente grave. Me dio una copia certificada del análisis toxicológico y el número de un detective de la Unidad de Crímenes Complejos. El detective Ramírez es bueno. Trabaja casos de violencia doméstica sofisticada. Llámelo ahora mismo. Salí del laboratorio en estado de shock. Me senté en mi auto en el estacionamiento y marqué el número. Cuando el detective Ramírez contestó, las palabras salieron en un torrente incontrolable. Mi nombre es Natalia Romero. Creo... No, estoy segura de que mi esposo ha estado intentando envenenarme durante 8 meses para volverme loca y robar mi herencia. Tengo pruebas, análisis toxicológicos, documentos médicos falsos, una orden de internamiento prefabricada. Y hay una víctima, una mujer que bebió el veneno destinado a mí y ahora está en el psiquiátrico. Hubo un silencio largo. Luego, ¿dónde está usted ahora? No vaya a su casa. Reúnase conmigo en la estación central en 30 minutos. Y señora Romero, si su esposo llama, actúe normal. No le deje saber que usted sabe. La reunión con el detective Ramírez duró 3 horas. Le mostré todo. El análisis toxicológico, las fotografías de las recetas falsas, la orden de internamiento. Le conté sobre Sofía, sobre los humos, sobre el comportamiento cada vez más nervioso de Daniel. Esto es premeditación clara, dijo Ramírez, estudiando los documentos. Él creó una identidad médica falsa para usted, estableció un historial de enfermedades mentales, consiguió que un médico corrupto firmara documentos. Esto requirió meses de planificación. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Por qué hacer algo tan elaborado? Su herencia, respondió simplemente. Si usted es declarada mentalmente incapaz, ¿quién tendría control legal sobre sus activos? Mi esposo, como mi familiar más cercano y tutor legal designado. Exacto. Y una vez internada, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide o psicosis permanente, usted podría pasar años, décadas incluso, en una institución, tiempo suficiente para que él liquidara sus activos, los transfiriera y desapareciera con el dinero. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era el calor explosivo de la ira. Era algo frío, calculado, implacable. ¿Qué necesita de mí para arrestarlo? Pregunté. Necesitamos una confesión. O atraparlo en el acto. Ramírez se recostó en su silla. Aquí está lo que propongo. El plan era arriesgado pero brillante. Yo regresaría a casa y actuaría completamente normal. Continuaría rechazando los humos como siempre, pero esta vez los guardaría en frascos etiquetados con fechas como evidencia adicional. Mientras tanto, Ramírez investigaría al doctor Esteban Ruiz, el médico que había firmado las recetas falsas y la orden de internamiento. Si podemos voltear al doctor, conseguir que testifique contra su esposo a cambio de una sentencia reducida, tendremos un caso sólido, explicó Ramírez. Pero yo tenía otra idea, una idea que me aterraba y me llenaba de determinación a partes iguales. Detective, ¿y si hubiera una manera de que Daniel confesara todo? ¿Voluntariamente? Ramírez me miró con curiosidad. Escucho. Sofía está en el psiquiátrico. Él cree que ella bebió el veneno por accidente y que su plan se arruinó. Está aterrorizado de que alguien conecte los puntos. ¿Qué pasaría si yo le hiciera creer que sé lo que hizo, pero que estoy dispuesta a guardar el secreto? ¿A cambio de qué? A cambio de todo. Divorcio. Acceso completo a mi herencia. Su libertad. Respiré profundamente. Hombres como Daniel son cobardes. Cuando se enfrentan a la posibilidad de prisión, harán cualquier cosa para salvarse, incluyendo confesar. Ramírez consideró esto. Sería peligroso. Tendríamos que equiparla con grabación de audio, y necesitaríamos oficiales cerca en caso de que él reaccione violentamente. Lo haré. Esa noche regresé a casa. Daniel estaba cocinando, algo que hacía cuando estaba nervioso. La casa olía a ajo y hierbas.
Una escena doméstica perfecta que escondía una realidad monstruosa. ¿Dónde estuviste?, preguntó con tono casual, pero sus ojos me estudiaban cuidadosamente. Visité a una amiga. Necesitaba despejarme después de lo de Sofía. Cenamos en un silencio tenso. Yo podía sentir su mirada sobre mí, evaluándome, tratando de determinar si sospechaba algo. Al día siguiente por la mañana, como un reloj, Daniel apareció con el zumo de naranja recién exprimido. «Tu vitamina C, amor». Lo tomé, sonreí, y cuando él se fue a bañar, lo vertí en un frasco etiquetado 15 de marzo y lo guardé en mi bolso. En total, a lo largo de esa semana, recolecté 7 muestras, 7 pruebas adicionales del envenenamiento sistemático. Mientras tanto, el detective Ramírez trabajaba rápido. Descubrió que el doctor Esteban Ruiz había perdido su licencia médica hace 3 años por negligencia grave, pero seguía operando ilegalmente, vendiendo recetas falsas y documentos médicos fraudulentos a quien pagara lo suficiente. Cuando los detectives lo confrontaron con evidencia de su participación, Ruiz se derrumbó inmediatamente. Confesó todo. Daniel lo había contactado hace un año, ofreciéndole $50,000 por crear un historial médico falso para mí y proporcionar las drogas necesarias para inducir síntomas psicóticos. Me dio fotografías de ella, información personal, todo lo necesario para crear documentos convincentes, testificó Ruiz. Me dijo que su esposa había heredado una fortuna y que él merecía parte de ella, que esto era solo una forma de equilibrar las cosas. Con la confesión de Ruiz grabada y firmada, Ramírez tenía suficiente para arrestar a Daniel inmediatamente. Pero yo insistí en mi plan. Quería escuchar de su propia boca por qué había hecho esto. Necesitaba cerrar ese capítulo con la verdad completa. 2 días después, con un micrófono oculto bajo mi blusa y 2 oficiales de policía en un auto sin identificación afuera de mi casa, confronté a Daniel. Esperé hasta la noche. Preparé la escena cuidadosamente. Dejé las fotografías de las recetas médicas falsas esparcidas sobre la mesa del comedor, junto con el análisis toxicológico del laboratorio de la doctora Vega. Cuando Daniel llegó del trabajo, lo estaba esperando sentada en el sofá, con una expresión que dejé que él interpretara. «Natalia, ¿qué es todo eso?», preguntó, señalando los documentos sobre la mesa. «Creo que tú sabes exactamente qué es, Daniel». Vi cómo el color drenaba de su rostro. Su mirada fue de los papeles a mí, de vuelta a los papeles. Sus manos comenzaron a temblar. «No sé de qué hablas». «Siéntate, Daniel». Mi voz era fría, controlada. «Y no me insultes mintiendo». Se sentó lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución. Las recetas falsas a mi nombre, la orden de internamiento prefabricada, el análisis toxicológico del zumo que me preparabas cada mañana. Empujé los documentos hacia él. «Sé todo, Daniel, todo». El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver su mente trabajando a toda velocidad, calculando opciones, buscando una salida. «Natalia, ¿puedo explicar?» «Oh, estoy segura de que puedes. Pero aquí está lo que va a pasar. Vas a contarme la verdad, toda la verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo planeaste? ¿Quién más estuvo involucrado? Y luego vamos a llegar a un acuerdo». Eso captó su atención. «¿Un acuerdo?» «Divorcio silencioso. Te doy suficiente dinero para que desaparezcas y nunca vuelvas. Y yo no voy a la policía». Dejé que eso se hundiera. «O puedo llamar al detective Ramírez ahora mismo, y puedes pasar los próximos 20 años en prisión por intento de asesinato, fraude, y todo lo demás que estoy segura que encontrarán cuando investiguen». Vi el momento exacto en que Daniel tomó la decisión de confesar. Sus hombros se desplomaron. Su rostro se arrugó. Y entonces, como un dique que se rompe, todo salió. Conocí al doctor Ruiz hace 2 años en un bar. Estaba borracho, hablando sobre cómo podía crear cualquier documento médico por el precio correcto. Y yo llevaba meses pensando en el dinero. Tu dinero, $15 millones que tú heredaste sin hacer nada, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana por un salario mediocre. Así que decidiste que merecías mi herencia. «Merecía algo», explotó. 5 años casado contigo, viviendo en tu sombra,
siendo el esposo de la heredera Romero. ¿Sabes lo humillante que es eso? Entonces me casé contigo por dinero, dije sin emoción. Al principio no. Al principio creo que realmente te amaba, pero con el tiempo el resentimiento creció. Y cuando Sofía apareció en mi vida, Sofía, la pieza que faltaba, estabas teniendo una aventura con ella. Sí, hace 3 años. Y ella entendía mis frustraciones, me apoyaba, me hacía sentir importante. Soltó una risa amarga. Hablamos sobre tener una vida juntos, viajar, ser libres, pero eso requería dinero, tu dinero. Así que planeaste volverme loca. Ruiz dijo que era infalible, drogas que imitaban esquizofrenia, dosis calculadas para inducir síntomas graduales, primero pequeños olvidos, luego paranoia, luego alucinaciones completas. En 2 meses, estarías exhibiendo comportamiento psicótico claro. Con el historial médico falso que él había creado, sería fácil conseguir una orden de internamiento. Y una vez internada, yo tendría control legal sobre tus activos como tu esposo y tutor. Liquidaría todo gradualmente. Transferiría el dinero a cuentas offshore que abrí hace 1 año. Y luego, eventualmente, te visitaría en el psiquiátrico y solicitaría el divorcio, alegando que no podía seguir soportando la carga de tu enfermedad. La frialdad con la que describió la destrucción de mi vida me dejó sin aliento. Pero entonces, continuó con voz quebrada, dejaste de tomar el zumo. No sé por qué, pero empezaste a rechazarlo. Y yo necesitaba que lo tomaras consistentemente para que funcionara. Aumenté las dosis, las hice más potentes, pensando que aunque solo bebieras un poco sería suficiente. Y entonces se lo di a Sofía. No sabía que hacías eso, casi gritó. ¿Por qué ibas a hacer algo así? Durante semanas, yo preparaba ese zumo cuidadosamente, calculando las dosis, y tú me decías que lo habías bebido. ¿Cómo iba a saber que se lo estabas regalando a ella? Entonces, cuando Sofía colapsó, supe inmediatamente qué había pasado. Ella manifestó todos los síntomas que esperaba ver en ti: las alucinaciones, la paranoia, la violencia. Todo estaba ahí, y me aterrorizó porque significaba que las drogas funcionaban perfectamente, pero en la persona equivocada. ¿La persona equivocada?, repetí, sintiendo la rabia hervir en mi pecho. Sofía era tu amante, tu cómplice. ¿Y no te importó que enloqueciera? Ella sabía del plan, dijo defensivamente. Bueno, sabía que estábamos juntos y que eventualmente yo te dejaría cuando tuviera suficiente dinero. No sabía los detalles específicos, pero estaba de acuerdo con la idea general. Así que ambos estaban dispuestos a destruirme. Natalia, tienes que entender, yo no quería lastimarte físicamente. Solo quería lo que sentía que me correspondía. Me puse de pie, incapaz de seguir sentada escuchando sus justificaciones enfermizas. Daniel, no te corresponde nada. Te casaste conmigo. Compartí mi vida contigo. Te di mi confianza, mi amor. Y tú planeaste robarme mi cordura, mi libertad, mi vida entera. Lo siento, susurró. Natalia, lo siento tanto. Estaba desesperado, estaba resentido. No pensé con claridad. Oh, pensaste con mucha claridad. Durante más de 1 año, cada paso fue calculado, planeado, ejecutado metódicamente. Me acerqué a la ventana y toqué ligeramente el cristal. La señal. ¿Qué pasa con el acuerdo?, preguntó Daniel con desesperación. Dijiste que si confesaba, mentí. Igual que tú has mentido durante 5 años. La puerta principal se abrió con fuerza. El detective Ramírez entró primero, seguido por 2 oficiales uniformados. El rostro de Daniel pasó del miedo a la comprensión y luego al pánico puro. Natalia, ¿qué hiciste? Ramírez se acercó a Daniel con las esposas listas. Daniel Cortés está bajo arresto por intento de asesinato premeditado, fraude, falsificación de documentos y conspiración criminal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Natalia, por favor, podemos arreglar esto. Pero yo ya estaba sacándome el micrófono oculto, entregándoselo a Ramírez. Todo está grabado, cada palabra. Se lo llevaron esposado, gritando,
suplicando. Sus gritos se desvanecieron mientras el auto de policía desaparecía por la calle. Me quedé en esa sala vacía, temblando, pero no de miedo, de liberación. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Daniel fue formalmente acusado de múltiples cargos. El doctor Ruiz testificó contra él a cambio de una sentencia reducida. Las grabaciones de la confesión fueron presentadas como evidencia, pero lo más importante para mí fue Sofía. Llevé el análisis toxicológico al Hospital Central y exigí hablar con el psiquiatra a cargo de su caso. Le mostré las pruebas, le expliqué lo que había pasado. Sofía Linares no está experimentando esquizofrenia o psicosis orgánica, le dije. Está sufriendo intoxicación por drogas psicotrópicas administradas sin su conocimiento. Necesita desintoxicación, no antipsicóticos adicionales. El doctor estudió los documentos con expresión cada vez más horrorizada. Si esto es cierto, hemos estado tratándola por la enfermedad equivocada. Es cierto. Y cada día que continúen dándole medicamentos psiquiátricos, empeorarán su condición. Cambiaron su tratamiento inmediatamente. Comenzaron un proceso de desintoxicación supervisada. Y lentamente, muy lentamente, Sofía comenzó a mejorar. La visité 3 semanas después. Estaba sentada en una silla junto a la ventana del pabellón de recuperación, luciendo frágil pero cuerda. Cuando me vio, comenzó a llorar. «Natalia, lo siento tanto. Yo sabía que Daniel no era feliz contigo. Sabía que quería dejarte, pero no sabía. No sabía sobre el veneno. No sabía qué planeaba». «Lo sé», dije suavemente. Era su cómplice en la infidelidad, no en el intento de asesinato. «Las cosas que vi», susurró. «Las cosas que escuché. Pensé que estaba volviéndome loca. Pensé que perdería la razón para siempre». «No estabas volviéndote loca. Estabas siendo envenenada. Y voy a asegurarme de que recibas la compensación y el tratamiento que mereces». Sofía pasó 2 meses más en rehabilitación. Cuando finalmente salió, yo me aseguré de que tuviera acceso a los mejores terapeutas, a apoyo financiero para reconstruir su vida. Ella había sido una víctima también, aunque complicada. El juicio de Daniel duró 3 semanas. La evidencia era abrumadora. La confesión grabada, el testimonio del doctor Ruiz, los análisis toxicológicos de múltiples muestras del zumo, mi propio testimonio sobre años de manipulación. Fue condenado a 15 años de prisión por intento de asesinato premeditado, con cargos adicionales por fraude y conspiración. Cuando leyeron la sentencia, Daniel me miró desde el banquillo de los acusados. No con rabia, con algo peor, con pena por sí mismo, como si él fuera la víctima en todo esto. No le devolví la mirada. Hoy, 2 años después, mi vida es completamente diferente. Vendí la casa donde viví con Daniel y compré un ático con vista al río. Expandí Textiles Romero, abriendo 2 nuevas plantas de producción. Contrato solo a mujeres en posiciones de liderazgo, especialmente a sobrevivientes de violencia doméstica. Sofía, completamente recuperada ahora, trabaja conmigo como directora de recursos humanos. Nos hicimos amigas de una forma extraña, unidas por el trauma compartido de haber sido víctimas del mismo hombre. El mes pasado, recibí una carta desde la prisión. Era de Daniel. La abrí con curiosidad, preguntándome qué podría querer decir después de todo este tiempo. «Natalia, he tenido mucho tiempo para pensar. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que todos los días pienso en cómo desperdicié la oportunidad de tener una vida real contigo. Eras inteligente, generosa, buena, y yo solo veía tu dinero. Mi codicia me cegó a todo lo demás. Espero que hayas encontrado la felicidad que nunca pude darte. Y si alguna vez puedes encontrar en tu corazón algo que no sea odio hacia mí, te agradeceré. Daniel». Leí la carta una vez. Luego la rompí en pedazos y la tiré a la basura. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunas traiciones son demasiado profundas para el perdón. Y algunos monstruos no merecen ni siquiera el esfuerzo de tu odio. Porque lo que Daniel nunca entendió, lo que hombres como él nunca entienden, es que cuando intentas destruir a alguien,
Cuando planeas quitarles todo lo que son y todo lo que tienen, corres el riesgo de descubrir que esa persona es mucho más fuerte de lo que creías. Y cuando esa persona descubre tu plan, cuando decide luchar, la caída puede ser devastadora. Me salvó una simple aversión al sabor ácido. Me salvó la costumbre de ser amable y no desperdiciar comida. Me salvó la casualidad. Pero lo que destruyó a Daniel fue su propia arrogancia, su creencia de que yo era demasiado confiada, demasiado ingenua para descubrir la verdad. Se equivocó, y pagará por ese error durante los próximos 13 años detrás de las rejas. Mientras escribo esto desde mi oficina, con Sofía revisando contratos en el escritorio de al lado y la ciudad brillando bajo nosotras, entiendo algo fundamental. La justicia no siempre llega con sirenas y luces dramáticas. A veces llega en un frasco de zumo de naranja analizado en un laboratorio. A veces llega con una confesión grabada y paciencia estratégica. Y si alguna vez alguien intenta hacerte creer que estás loca, que tus percepciones están equivocadas, que tu realidad no es real, confía en tus instintos. Busca la verdad. Y nunca bebas el zumo solo porque alguien insiste amorosamente en que lo hagas. Si esta historia te impactó, si alguna vez dudaste de tu propia percepción porque alguien te hizo cuestionarla, suscríbete a este canal y dale like. Comenta, ¿qué detalles te habrían hecho sospechar? ¿Habrías confiado en tu instinto? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la manipulación puede venir envuelta en amor, que el peligro puede servirse en un vaso y que la salvación a veces llega de las formas más inesperadas. Recuerda, nunca es paranoia si realmente están intentando hacerte daño, y a veces, lo que te salva la vida es algo tan simple como no gustar del sabor ácido de las naranjas. Nos vemos en la próxima historia, y por favor, confía en tus instintos, siempre.